Damos la bienvenida a la abogada Mónica Luzarraga, quien nos ha permitido conversar con ella sobre un tema que realmente va y viene en el espacio noticioso, va y viene en el espacio político, dependiendo de muchas conveniencias o de muchas necesidades. El tema es la seguridad social. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y poder usar estos espacios para debatir sobre estos aspectos coyunturales que tienen que importarnos a la sociedad. Cuando hablamos de seguridad social, mucha gente piensa en un monstruo que tiene muchos empleados y que de una o de otra manera es la tabla de salvación para el tema salud o, viendo hacia el futuro, la manera de poder asegurar una vejez, asegurar un retiro, etc. Pero también al mismo tiempo, en ese interín, saltan y asaltan muchas dudas sobre la sostenibilidad de la seguridad social en el Ecuador. ¿Cuál sería su visión al respecto? Bueno, primero hay que entender cómo funciona el sistema de seguridad social. Y desde ese aspecto lo primero que tenemos que entender es que la seguridad social cubre un riesgo que nosotros lo entendemos como un riesgo de salud y luego una previsión para el sistema de jubilación, es decir, para la vejez. A partir de ese concepto de previsión de un riesgo, de una cobertura posiblemente para la vejez de aquellas personas que son afiliadas o que durante su vida o su aspecto económico han podido pagar esta previsión para la vejez, hay que verificar que todo sistema va a ser sostenible si cumple su propósito. Si dentro de, no solamente de la cobertura de salud, de la cobertura por invalidez, de la cobertura por accidente y luego eventualmente ante la cobertura de vejez, nosotros cumplimos con, no solamente a partir del Estado, del funcionamiento como institución, de controlar una administración correcta y eficaz, sino también la responsabilidad que los otros actores del sistema de seguridad social tienen, que no son solamente los afiliados o los aportantes, sino también los empleadores. Esa sostenibilidad, nosotros hasta el año pasado nos decían solamente va a seguir siendo hasta el 2023. Ahora luego las proyecciones dicen que va a ser sostenible hasta el 2053. Estamos viendo hoy en día mensajes o unas alertas que nos dicen no es sostenible, ya no va a ser sostenible, no va a poder surtir efecto. Entonces ahí preguntamos dos cosas. O uno, ¿estamos hacia un camino a la privatización del seguro social o estamos ante una ausencia total del seguro social? Ha tocado usted un punto, y perdóneme que le interrumpa. Se acaba de enviar una ley para conocimiento del presidente de la República, la cual fue vetada, creo que en su totalidad. Este veto responde a una real necesidad o va en el camino que usted ha señalado. Se está buscando llegar a obtener la posibilidad de tener una seguridad social, pero manejada desde el ámbito privado. Creo yo que el veto que acaba de ser pronunciado por el presidente por inconstitucional e inconveniente, que ha sido derivado a la Corte Constitucional, va, pienso yo, a seguir controlando hasta cierto punto el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y aquí hay que retroceder un poco, porque en el año 2016 la misma Corte Constitucional dijo el Consejo Directivo del IES no puede seguir siendo administrado como está administrado hoy en día. Tiene que garantizarse una mejor participación de los representantes de los trabajadores y de los representantes de los jubilados. Esta iniciativa de ley nace del sector popular, lo conoce la Asamblea Nacional, lo aprueba y lo emite el presidente. Y el presidente dice, no estoy de acuerdo porque a mí me parece que es inconstitucional la distribución actual de los miembros del Consejo Directivo del IES. ¿Pero por qué? Porque como lo dijo usted al inicio, hay una intención de control del Estado todavía en esto que para nosotros, todos los que hemos conocido cómo se maneja el IES, es la caja chica del gobierno. Entonces, por un lado, no se cumple con los aportes, no se cumple con este criterio de sostenibilidad o este aporte obligatorio del Estado hacia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y por otro también, ese mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es de los afiliados, que debe responder a los jubilados, tiene que ser siempre la caja chica, es decir, esta forma de salvación. ¿Y qué es lo que quiere el Estado con esta consulta a la Corte Constitucional? Que siga siendo el Estado en sus garras totales quienes administren qué se hace, cómo se lleva y cómo se administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí se me aparece otro punto interesante.
Si hablamos de que al Estado lo que le interesan muchas veces son los fondos y los aportes de fondos que pueda dar a la seguridad social, pero estos fondos no salen del IES, salen del BIES, del Banco del Seguro Social. ¿Qué objeto tiene entonces tener un banco del Seguro Social si los fondos realmente son del IES y siempre los manejó el IES? Hay una dicotomía que solamente nos lleva a un gasto. Claro, por supuesto, pero es que en el sentido del... siempre existieron para nosotros los préstamos quirografarios, siempre existieron para nosotros estas prestaciones que recibían los afiliados o beneficios en determinados momentos. Pero claro, como era mal administrado, se crea esta otra institución paralela, como un banco, para, en teoría, controlar o administrar adecuadamente esas prestaciones y funcionar hasta cierto punto como un banco de primer nivel que genere este tipo de interacción con los afiliados. ¿Qué ha resultado? Y eso también lo establecen las estadísticas, es que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene como uno de sus principales fondos o garantías aquellas aportaciones que reposan o que nacen del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que finalmente siguen siendo como la garantía, los aportes que realizan los afiliados, hoy en día no funciona adecuadamente porque por más de que se generaron estos préstamos hipotecarios, quirografarios, etcétera, la debacle del sistema de empleo, es decir, las tasas de desempleo o el salir del sistema de seguridad social en algún momento hace que estos mismos afiliados que tuvieron como garantías estas aportaciones para obtener préstamos quirografarios o hipotecarios, finalmente los terminen perdiendo. ¿Y qué ocurre también en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lo vemos a diario? Un banco que no funciona como debería funcionar un banco, porque no genera las acciones de cobro, porque no genera las acciones de recuperación, porque eventualmente estos sistemas que se dan para prestar el dinero tampoco tienen... Digamos, se toma únicamente el ingreso de la persona o la garantía de la persona con respecto a sus aportes. Pero, ¿y si la persona mañana se queda en desempleo? Si la persona mañana no puede pagar el crédito. ¿Había realmente un análisis en el banco, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para otorgar créditos realmente en base al nivel crediticio, al nivel de cumplimiento? No, nunca se optó por eso, siempre se tuvo únicamente como la garantía de cuáles eran tus aportes dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuántos años habías aportado. Sin contar con que muchísimas personas que obtuvieron estos créditos, claro, obedecieron a esta afiliación obligatoria que se dio en algún momento, pero que luego fueron desafiliados. Y estas personas, lastimosamente, hoy en día, una de las grandes huecos económicos que tienen, no solamente en el sistema de aportaciones, sino también en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es por la falta de cumplimiento de esas obligaciones que se generaron con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que lastimosamente no han podido ser recuperadas. Es decir, carteras incobrables que luego también perjudican el sistema de inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Solución al problema? Yo pienso que en general, tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, si quiere seguir funcionando como banco, tienen que manejarse desde una política de institución que brinda un seguro, que responde a un seguro, tal cual como funciona. Un sistema de seguridad privado, pero no con la finalidad de un sistema de seguridad privado. Es decir, que no responda a este interés de lucro, sino a un sistema de cobertura en donde analicemos, por un lado, el riesgo, la siniestralidad, la cobertura que se le da a quien se afilia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hasta cierto punto yo sí creería en que si el instituto va a ser parte o va a continuar siendo parte de la red de salud pública, esta sea únicamente para aquellas personas que no tengan acceso dentro de la red de salud pública, porque si no, no solamente que el Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar la salud pública a aquellas personas que no tienen el espacio en el sistema de afiliación de Seguro Social, sino que además se le está cargando a los afiliados del sistema de seguridad social el peso estatal que no deberían tener. Aquí ha tocado un punto muy interesante. Estamos hablando de la red de salud pública, que la conforma todo el sistema de salud del Estado, Ministerio de Salud Pública, hospitales públicos, centros de salud, centros de vacunación, Pero resulta de que al final del día, estas personas que van en busca de la salud pública, terminan muchos de ellos en el IES. ¿Por qué? Porque hace parte, el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a través de sus prestadores propios de salud, sus hospitales, sus centros de atención, terminan siendo parte de esta red de salud. ¿Por qué? Porque tienen mejor tecnología, porque tienen mejores profesionales, en teoría, dentro de sus sistemas de seguridad.
pero hay que establecer que este sistema de salud debe estar principalmente destinado a dar cobertura de salud preventiva, si se quiere, para evitar acceder a la paliativa luego, para los afiliados, que son quienes soportan o quienes contribuyen a ese sistema de salud propia ya para los afiliados. ¿Por qué se derivan o por qué vienen del sistema de salud pública, es decir, de los hospitales públicos, de los centros de salud públicos? Porque ahí el Estado no está dando cobertura, porque ahí hay déficit en la cobertura de salud. Entonces, claro, como tienes que como Estado garantizar la vida, la integridad física de las personas, entonces dicen, ok, mándalos al IES. ¿Y qué pasa luego? Que también el IES tiene prestadores privados a quienes tiene que pagarles porque ellos tampoco ya no se alcanzan. Entonces estamos cubriendo baches principalmente porque el Estado, que es el principal responsable de garantizar salud pública a través de la contribución de impuestos que hacemos, no las cubre, las deriva al sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que las pagamos los afiliados, y finalmente, cuando tampoco las cubre, entonces contrata sistemas de acceder al prestador privado. Prestador privado que también ve menoscabada su posibilidad de atención porque el Estado tampoco le paga. Entonces hay muchos baches que hay que cubrir y que el principal responsable es el Estado ecuatoriano. Aquí encuentro un problema mayor. Entonces se le está cargando una entrega de servicios al Seguro Social, de servicios que no le corresponde o por los que no ha sido preparado mediante el aporte de ninguna persona. Claro, y es que ahí viene el tema de la sostenibilidad. El sistema de seguridad social no va a ser sostenible en ningún momento si es que al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le siguen, por un lado, cargando obligaciones que no tiene que cubrir o que no alcanza a cubrir de acuerdo a los parámetros de cobertura, porque es que hay que verlo como el sistema de seguridad privado. Yo elijo en qué rango o en qué nivel de cobertura estoy, de acuerdo a lo que puedo acceder, de acuerdo a la tabla en la que yo estoy ubicada, de acuerdo a mi siniestralidad. Porque hay personas que utilizan el seguro social todos los días, pero hay personas que hemos estado afiliados 10 años y no hemos ido nunca a hacernos atender del sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y luego, aquellas personas que no son contribuyentes, que no están afiliados al sistema de seguridad social, por una falta de atención del Estado ecuatoriano, por este adebacle del sistema de salud pública ecuatoriano, entonces son derivados ¿a qué? Al instituto para que los atienda, porque aquí hay cobertura que pagan los afiliados y que cuando necesitan. Por eso cuando la gente dice, pido una cita y me la dan para un año. Claro, ¿por qué te la dan para un año? Porque en la cola está todo un sinnúmero de personas que no deberían estarse atendiendo en el sistema de seguridad social como una red principal, sino que deberían recibir su cobertura en la red de salud pública, que es la que el Estado está en la obligación de cubrir con los impuestos que pagamos todos. Ahora, si eso no se está haciendo, lo que estamos haciendo es acumulando baches y haciendo, por un lado, como bien lo acaba de decir, que el IES asuma una carga que no tiene que hacerla y por otro lado también se toman recursos de ellos que no deberíamos hacer. Entonces, el mal no solamente está en la estructura de la seguridad social por una mala administración, sino de que también habría que mejorar la ley, porque tengo entendido que la ley de seguridad social es muy antigua, no contempla una serie de realidades como los trabajos que se dan ahora, contratos de trabajo a tiempo fijo, contratos de trabajo a tiempo parcial, etcétera. Tengo mucha gente en el campo de la comunicación de que factura, que no es afiliada al Seguro Social. Pero esas modalidades de trabajo no las contempla el Seguro Social, por un lado. Por otro lado, la ley que existe habla normalmente de trabajadores a tiempo completo, de 8 horas, 365 días al año, etc. Estas disposiciones legales, en donde incluso se contemplan modalidades precarias de trabajo, ¿estaban contempladas en esa ley que fue objetada? No. De hecho, en la ley que ha sido... A ver, es que hay dos situaciones. La ley que ya fue vetada era exclusivamente para el tema de la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como incorporar dentro de ella la obligación del Estado de ponerse al día en las obligaciones que tiene pendientes hoy en día, casi por 12.500 millones de dólares. Es decir, estructurar un plan de pago para cubrir el bache que tiene
que viene arrastrando de esa asistencia que no da la exacto. seguridad, que no da la no, medicina del 40% pública. del aporte obligatorio que tiene que hacer el Estado ecuatoriano y que entre el 2015 y el 2018 dejó de existir, producto de esta ley de justicia laboral y que luego en el 2019 regresó. Ese bache de esos 3 años prácticamente no se ha recuperado. Eso es un arrastre que se tiene hasta el día de hoy, que ya hoy por hoy con todos los temas está cerca de los 12.500 millones de dólares. Eso por un lado. Pero por otro lado existe una propuesta por parte del actual director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de, por un lado, regularizar el tema de cómo funcionan las aportaciones en otras formas de trabajo, en incrementar los años de aportes para la jubilación y además de incrementar el aporte personal para, en teoría, la sostenibilidad del IES. Pero el problema no es ahí, porque el problema también es que tienes una gran parte de la población económicamente activa que no está afiliada. ¿Por qué? Porque se encuentra en una situación de precariedad laboral en donde, por un lado, tú dices, tengo tantas personas inscritas en el Ministerio de Trabajo como que están trabajando. Sí, pero esa misma cantidad de personas no están ingresando al sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, pese a que hay un trabajo en apariencia, no hay una afiliación obligatoria de esas personas al sistema de seguridad social. Lo cual quiere decir que por más que tengas una población económicamente activa, esta población económicamente activa, que hoy en día debería estar aportando para sostener a los jubilados que ya trabajaron a través de lo que se conoce en sistema de seguridad social como la responsabilidad intergeneracional, no lo está haciendo. Y no lo está haciendo porque está en subempleo, porque tiene formas de contratación como por ejemplo la facturación civil cuando no es civil, una forma de precarización laboral, porque tienes empleadores que descuentan el aporte y no lo pagan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y entonces elevas la mora porque tienes personas que no están afiliadas. Es decir, por toda una serie de factores que desde el Estado no se están controlando para hasta cierto punto coordinar que si tengo población económicamente activa que está en teoría trabajando bajo relación de dependencia, ese mismo número de personas debería estar afiliada y no lo están. Entonces estás haciendo todos los días mucho más grande la brecha, volviendo insostenible el sistema de seguridad social. Porque nosotros se supone que estamos trabajando y aportando para los que ya trabajaron. Claro. Y en algún momento ellos ya trabajaron para los que ya fallecieron. Entonces ya se no los se está llevaron cumpliendo. los ovnis. Exacto. Ahora, de todo lo que hemos hablado, me asaltan 2 especies de conclusiones. La primera, el seguro social es un botín político. Sí. Definitivamente. O por lo menos, si no botín político, no lo veamos desde el punto de obtener beneficios indebidos, veámoslo desde el punto de vista de la utilización, la boya política Salvación. del gobierno de turno. Correcto. Punto 1. Y punto 2, el seguro social no está en el fondo cumpliendo con la obligación de quienes lo aportan, de quienes aportan para que él exista. Entonces se me viene la pregunta, ¿qué factibilidad hay de crear un sistema de seguridad social sostenido en una ley o en una disposición o en una serie de disposiciones legales que puedan abstraerse del manejo político? Desde la forma en la cual está estructurado el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sobre todo porque muchas personas dicen, no importa quién esté sentado, si esta persona es utilizada con un fin protervo, con un fin deshonesto, pongamos a quien pongamos. Así los 5 representantes sean de los empleadores o los 5 sean de los jubilados, si las intenciones con las cuales se ingresa a la administración del seguro no son honestas, no son fuera de la política o no son fuera del poder, el sistema no va a funcionar. Yo no creo que haya la necesidad de crear un nuevo sistema de seguridad social. Pienso que hay que rescatar el sistema de seguridad social actual, volviéndolo eficaz y eficiente para los afiliados y sobre todo, que es lo que para mí es más importante, porque creo que vamos de camino allá, es la sostenibilidad y el reconocimiento de la responsabilidad intergeneracional que tenemos con aquellos que ya aportaron en su momento. Esto evidentemente exige que quienes controlen, que quienes administren, que quienes supervisen, si se quiere, el sistema de seguridad social, lo hagan desde una óptica con una visión de administración correcta. Es decir, qué es lo que debo cumplir, qué es lo que debo exigir y también qué obligaciones tienen aquellas personas que como afiliados o como empleadores e incluso
la obligación del Estado de aportar de forma obligatoria con este 40% de aportes, tienen que hacerlo, con la posibilidad real de que a través de ciertas modificaciones, como por ejemplo extensiones arbitrarias a personas que no se pueden cubrir de esta manera, o controlando este sistema de prestación extensa de una red general de atención que no debería ser, porque se debería exigir que el Estado cumpla con su obligación de prestar salud pública en sus prestadores directos, que funcionen adecuadamente para el afiliado y dejar de generar esta insatisfacción en el afiliado que dice, bueno, ¿para qué pago si para qué, bueno, ni siquiera para qué pago? ¿Para qué me descuentan si yo no estoy recibiendo nada, si no tengo cobertura, si cuando tengo que comprar medicina me la mandan a comprar afuera? Y hay algo que yo siempre comento, eso no puede seguir funcionando. El IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tiene que tener una óptica de una verdadera administración del seguro, de un análisis del riesgo, de la siniestralidad, de la cobertura, que si yo no te puedo cubrir algo, estoy en la obligación de compensarte cuando tú tienes que ir por fuera a hacerlo. Esa es la visión que se necesita, una visión hasta cierto punto eficaz, correcta, de una administración pública que se pueda llevar desde la óptica de, si bien no para un fin de lucro, pero sí para una cobertura real a los afiliados actuales y a los jubilados que ya trabajaron y ya aportaron. He visto algunas intervenciones suyas en algunos videos que me han llegado por diferentes redes. ¿Esto significa que hay algún movimiento que está tratando de llegar a estos puntos que usted expone como necesarios? ¿O es una iniciativa suya? Iniciativa mía. ¿Por qué razón? Porque yo también fui parte. Yo actualmente no estoy afiliada porque facturo, pero creo responsablemente porque he visto, tengo familia que se ha atendido al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a mí sí me molesta esta percepción de esta insatisfacción, estas colas, esta incapacidad de que una institución que recibe los aportes, que mes a mes se supone que recibe estas aportaciones que nos descuentan a nosotros, las que se le descuentan también, el empleador también tiene que pagar, y que de repente te das cuenta que el sistema puede funcionar, pero no funciona porque es mal administrado. El problema no es la institución, el problema son quienes la gobiernan, el problema son estos abusos que se cometen dentro de la administración pública y que finalmente terminan no solamente destrozando, o que van a terminar destrozando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sino que han destrozado muchísimas instituciones públicas, porque claro, perseguimos fines particulares, perseguimos el tema desde el egoísmo, desde el poder político, desde el control, pero no realmente pensando en el afiliado, no realmente pensando en el ciudadano, que merece no solamente una atención eficaz, sino también merece la previsión de que si trabajó durante toda su vida, por lo menos pueda tener una atención en la vejez. ¿Y no cree usted que esta iniciativa suya de este reclamo no la debemos de dejar en una sola voz, sino tratar de aglutinar una serie de voces para llevar la idea a un constructo colectivo que permita obtener el objetivo final de poner un seguro social en orden? Por supuesto, y pienso que muchísimas personas, aunque no lo digan, porque se ha perdido muchísimo el tema de la lucha social. Yo pienso que hemos estado muchísimo tiempo callados, aguantando o soportando y hasta cierto punto normalizando esta falta de atención, lo que nos lleva en algún momento a decir, bueno, ya, o sea, por último es un dinero perdido. Y no debería ser así. No debería ser así porque nosotros tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino también en los que están a nuestro alrededor. Y aprender, y creo que esa es una de las principales razones de hoy en día haber elevado mi voz en ciertos casos, es aprender a reclamar que el Estado cumpla con su obligación. El Estado que se lleva parte de nuestros impuestos, que recibe nuestras contribuciones, de aquellas personas que trabajamos, que somos económicamente activas, que estamos aportando en determinados casos, en que esas respuestas, que si bien no las podemos utilizar nosotros, pero las reciba la ciudadanía y no se imponga todo el peso por ejemplo, en los hospitales del IES, que debe ser principalmente para los afiliados, para las personas que están contribuyendo mes a mes a través de los descuentos de su rol con ese sistema que lastimosamente cuando nos dicen no va a funcionar es porque no quieren que funcione, no porque no puede funcionar. El IES puede funcionar mientras sea bien administrado. Totalmente de acuerdo con usted y cuente con nuestro aporte para todas las veces que sea necesario presentar el reclamo o para lograr construir esa agrupación que pueda llevar adelante, lograr ese objetivo tan loable como es de que el Seguro Social sí funcione. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, abogada Luzarraga, por haber estado con nosotros. Gracias. Un lindo día. Estuvo con nosotros la abogada Mónica Luzarraga, profesora en ejercicio, abogada de profesión y más que nada
persona que piensa en el objetivo de cumplir con la solidaridad que representa la seguridad social. Gracias, hasta otro momento.